capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Dios le bendiga, bienvenida. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Sí, estamos viendo Apocalipsis 2, del 1 al 7. ¿Sí cabes ahí? ¿No cabes? Yo entro con todo y bolsa. Si no, cambia de lugar a TT. Bueno, estamos viendo Apocalipsis, ¿verdad? Empezamos ya con las iglesias y empezamos con la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La pérdida del primer amor, el valor de la pérdida del primer amor. Vamos a ver esta parte. ¿Qué sería el primer amor? Es lo que vamos a ver. Y bueno, si llegamos, ¿verdad? Porque sí está largo el tema. Sí, las iglesias, las cartas a las iglesias. Empezamos con la iglesia de Éfeso. Éfeso significa amor fraternal, eso significa la palabra Éfeso. ¿Sí? Cada nombre de la iglesia que vamos a ver es un nombre que conlleva el mensaje que se va a dar a la iglesia. ¿Sí? Éfeso, el amor fraternal. Esmirna, que viene de amargura, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir viendo cada uno de esos, pero ahorita vamos a centrarnos en lo que es la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso fue donde Pablo más duró en su ministerio. ¿Sí? Pablo duró alrededor de 3 años en la iglesia de Éfeso, ministrándola. Fue el lugar donde más estuvo. Fue donde más lazos de amistad y de amor hizo con la iglesia, inclusive con los ancianos y diáconos. La única despedida de Pablo es con los ancianos de Éfeso. ¿Sí? En Hechos lo podemos nosotros ver, ¿verdad? Cuando cita a los ancianos de Éfeso y lloran ahí todos juntos abrazándose, ¿verdad? Porque Pablo les dice que ya no volverán a ver su rostro, porque Pablo ya sabía que le esperaba la muerte, ¿verdad? Entonces, en esa despedida, ahí nosotros podemos ver el lazo que había entre la iglesia de Éfeso y Pablo, ¿verdad? Y no solo Pablo estuvo ministrando esa iglesia, también estuvo Timoteo, el discípulo, podríamos decir así, discípulo de Pablo, al cual le llamaba hijo. Era tanto el amor que le tenía a Timoteo, ¿no? Y Timoteo estuvo pastoreando en la iglesia de Éfeso. Posteriormente vino el apóstol Juan a pastorear esa iglesia, ¿verdad? Antes y después de su exilio en Patmos. Antes de que lo exiliaran a Patmos, Juan estaba pastoreando esa iglesia. Lo exilian y cuando regresa del exilio vuelve a pastorear la iglesia de Éfeso. Entonces esa iglesia estuvo muy bendecida, tuvo al menos 2 apóstoles pastoreándolas y a un discípulo de un apóstol directo, como Timoteo, ¿no? Entonces la verdad que tuvo
tuvo bastantes. Es una iglesia a la cual, si nosotros leemos la carta a Efesios, ¿verdad? Pablo elogia a esa iglesia. Pablo habla muy bien de esa iglesia. Quiere decir que esa iglesia surgió con un amor, con una fe, con una entrega al Señor Jesucristo bien fuerte. Pero algo pasó, porque si con nosotros lo que acabamos de leer, algo sucedió que Dios Jesucristo la tiene que amonestar. Y es que cuando Juan escribe el Apocalipsis, ya es la segunda o tercera generación de esa iglesia. ¿Sí? Estamos hablando del año 95 después de Cristo. Entonces quiere decir que ya conforme fue pasando esa emotividad, ese amor, esa entrega, esa pasión se fue disminuyendo, ¿verdad? Y se convirtió en ¿qué? En una liturgia, se convirtió en algo litúrgico, en algo metódico, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Traigo aquí un comentario donde viene explicado cómo era la ciudad de Éfeso, hermano. Y si está algo larguito, son varios renglones, pero es necesario que lo veamos para que entendamos cómo era la ciudad donde estaba sentada la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Okay. Dice, en primer lugar, en la lista de las 7 iglesias, o sea, Éfeso puesta en la lista de las 7 iglesias. Pérgamo era la capital, Pérgamo, no Efesios, pero oigan bien, Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, pero Éfeso era con mucho la más importante, o la más importante ciudad de toda Asia. ¿Sí? ¿Por qué? Ostentaba orgullosamente su título, la primera y la más grande metrópoli de Asia. Estaríamos hablando como un Nueva York o Las Vegas. Es que no sé. Ahí en esa área, por ejemplo, ubicándome en el mapa, en esa área fueron las primeras 4 ciudades mundiales. O sea, en todo el mundo, según la historia, Mesopotamia, China, Egipto, la India fue las primeras ciudades surgidas. Desde el hombre de las cavernas, ahí fueron las primeras. Y esas, donde usted está mencionando Efesios y todo eso, mencionan que son las primeras ciudades que surgieron, cuando todavía en América no había más que el romanismo. Entonces, bueno, pues ya ahí vimos, ¿no? Croacia fue de los primeros. Ahora, un autor latino llamado la llamó Luten Asiae, o sea, la luz de Asia. Veamos cuáles fueron los factores que le confirieron su grandeza preeminente. 1. En los tiempos de Juan, Éfeso era el puerto más importante de Asia. ¿Sí? Todas las carreteras del valle de Caistro, que era el río a cuya orilla estaba edificada, convergían en ella. O sea, todas las carreteras convergían en ella, de Asia. Pero las carreteras venían de mucho más lejos. Está en Éfeso donde llegaban al Mediterráneo las carretas del lejano Éufrates y del Mesopotamia, pasando por Colosas y la Odisea. Era en Éfeso donde la carretera de Galacia llegaba al mar pasando por Sardis, y del sur subía la carretera del rico valle del Meandro. El gran geógrafo de la antigüedad llamaba a Éfeso el mercado de Asia. Entonces, vean la preeminencia que tenía esta ciudad, hermano. Constantinopla, el paso del comercio. No es importante. Dice, y es posible que Juan estuviera escribiendo las riquezas del mercado de Éfeso en Apocalipsis 18:12. Esto era el pórtico de Asia. Una de sus distinciones establecidas por decreto era que cuando el procónsul romano venía a ser cargo del gobierno de Asia, debía desembarcar en Éfeso, a introducirse en la provincia desde allí.
para todos los viajeros y comercios desde los valles del Castro y el Aleandro, Galacia, Éufrates y Mesopotamia. Éfeso era el paso obligado para ir a Roma. ¿Sabe dónde era? Constantinopla. ¿Dónde es Constantinopla? ¿Dónde es Constantinopla? Y era el paso donde tomaron los turcos otomanos. Está en el mapa, ya me ubiqué. ¿Era ahí? Era el paso, después fue tomado y ya cambió Efeso y luego fue Constantinopla. Entonces, ¿vieron? Como dice aquí la hermana, ¿no? La importancia que tenía esta ciudad. Ahora, no solo tenía una importancia política, podemos seguir hablando, tenía muchas cosas. Fue declarada ciudad libre por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano le concedía a algunas ciudades el ser libre a causa de favores que le habían hecho el Imperio Romano. Claro, había una supervisión del Imperio Romano, ¿verdad? De repente, para ver que todo estuviera tranquilo, ¿sí? Pero ellos podían establecer sus propias autoridades, sus propias leyes, mientras no afectaran a las leyes romanas, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, era donde estaba el templo de Artemisa, que Hechos la llama Diana de los Efesios, ¿sí? Era el templo más grande de toda Asia. Para esa, nada más había 2 templos de esa deidad del oriente, ¿no? Uno estaba en Corinto y el otro estaba en Éfeso, pero el de Éfeso era más importante. Tenía más de 420 codos de ancho por 120 de largo. Constaba de más de 120 columnas bordadas en oro. ¿Sí? Era un templo grandísimo. Para los efesios era importantísimo ese templo. Nosotros podemos ver lo importante si hemos leído Hechos, cómo el pueblo se molestó cuando vieron que estaba siendo afectada su deidad principal, que era Diana de los Efesios, o Artemisa, como quieran llamarlo. Dentro de ese templo, ¿verdad?, había 2 cosas. Estaban las sacerdotisas, que más bien eran prostitutas, ¿verdad?, dedicadas a la prostitución, ahí adentro. Y había un lugar en el templo donde los ladrones, los asesinos, si llegaban a ese lugar eran intocables. Si robaban y lo hallaban y él corría hacia ese lugar y entraba, ya no le podían hacer nada. ¿Sí? Por estar en un lugar. Sí, bajo la protección de Artemisa, ¿verdad? Entonces Artemisa era algo, era no una figura así que se pueda decir, ¿verdad? Era la diosa de la fertilidad para ellos. Era de piel oscura, obesa, pero con muchos pechos, bastantes pechos, porque para eso simbolizaba para aquellos entonces la fertilidad, ¿verdad? Okay. Aquí no solo estaba ese detalle, sino también se crearon templos para los emperadores. Acuérdense que los emperadores eran adorados también. Había 4 templos de emperadores en esa ciudad. Había mucha inmoralidad, bastante, abundaba la inmoralidad en Éfeso. ¿Sí? Era una ciudad rica, próspera, inmoral, religiosa, libre, lo que en ese entonces muy difícil podían decir otras ciudades, ¿verdad? Muy visitada, muy turística. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, cualquiera podría decir muy difícil el evangelio para que entre ahí, pero en la ciudad de Éfeso fue donde más éxito tuvo el evangelio, donde más gente se convirtió a Cristo a través de la predicación del apóstol Pablo, de Priscila, de Aquila, ¿verdad? A través de ellos y de Apolos, que también de repente llegó ahí, Timoteo, ¿verdad? Surgió mucho fruto. Nosotros podemos ver entonces en esta parte la soberanía de Dios en Éfeso para mostrar su poder en medio de tanta inmoralidad y tanta ceguera, ¿verdad? Era la ciudad más grande, la más poblada, Así es. la mejor del mundo. Conocida. Pero ahí me pones una duda. Entonces, ¿por qué actualmente, que si era la más poblada y actualmente sigue siendo la más poblada, ahora ya cambian de religión?
Porque vamos a ir viéndolo. Ahí vamos, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, hermanos, y cómo estaba el ambiente afuera de la iglesia, ahí los confundí, afuera de la iglesia, nosotros vamos a ver cómo la iglesia estaba siendo bombardeada por afuera, ¿verdad? ¿Sí? Y así entonces, tomando este pequeño antecedente, vamos a entrar ya directamente a la carta, al versículo 1, que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No, es que como usted leyó esta parte. No, el 2.1, nada más el 2.1. Sí. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Exacto. Ahí está el punto número 1. Siempre vamos a ver en todas las epístolas una presentación del Señor Jesús. ¿Sí? Y el Señor Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas, que ya lo vimos. ¿Qué son las 7 estrellas? La 7 iglesia. 7 ángeles o las 7 estrellas eran. Las 7 iglesias. Ahora los 7 ángeles, es que lo vimos. ¿Qué eran las 7 estrellas? ¿Qué eran las 7 estrellas, Emanuel? ¿Qué eran? Ahorita lo digo, lo vuelvo a leer. Las 7 estrellas eran los 7 ángeles, ¿verdad? Ah, sí, me acuerdo. ¿Y esos ángeles quiénes eran? Las 7 estrellas son los 7 ángeles de los 7 iglesias. No, porque Gabriel es arcángel. No, que ya no se acuerdan, no están repasando lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Gabriel, Miguel y Rafael son arcángeles, no son ángeles. El que sí, vinieron a la otra clase, lo del pasado jueves. Aquí está, lo puedo leer, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 ángeles vimos que son ¿qué? Los ancianos y pastores y líderes de las iglesias. ¿Sí? Y vimos por qué. Que hay 2 posturas en el cristianismo, una que realmente eran ángeles y otra que eran líderes. Y les decíamos por qué nos inclinamos más a que sean los líderes de las iglesias, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice: tengo las 7 estrellas, o sea, tengo a los ancianos, a los líderes en mis manos, ¿sí? Y acuérdense que vimos que era la diestra, como repaso. Autoridad, poder, protección, ¿verdad? Compañerismo. ¿Mande? Divinidad también puede ser. La justicia, Justicia. Sí. Entonces, dice: las tengo en mi diestra, o sea, las tengo bajo mi protección, los tengo bajo mi poder, ¿sí? Están en mi dominio y son mis compañeros, en pocas palabras, ¿no? ¿Ok? Todo eso. El Señor, tanto cuando llama a alguien al liderazgo, ¿verdad? Lo respalda, pero a la vez le mete ¿Lo mete en cintura? Lo mete en cintura. Él es, por eso dice, y aquí lo que está reflejando el Señor, y fíjense: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que está en medio de los candeleros de oro, dice esto. ¿Qué significa? La actitud que está aquí en el griego, que nos está poniendo en todo esto, es de una persona que está paseándose en medio de los 7 candeleros, que tiene las estrellas de su mano, pero que está paseándose con una opción de examinar, investigar, discernir lo que está pasando en cada iglesia. O sea, está moviéndose y observando, paseándose alrededor, pero no paseándose así de
sino paseando y viendo cada iglesia y examinando. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor Jesús está diciendo, yo estoy examinando la vida espiritual de cada iglesia. Yo soy el que estoy examinando la vida espiritual de cada iglesia, y Éfeso, te estoy examinando a ti. Hermanos, así como nos estamos reuniendo hoy en día, el Señor Jesucristo nos está examinando, no solo individualmente, nos está examinando como iglesia. Es una de las cosas que vamos a ver en esta misma carta. Nos va a examinar como iglesia, ¿sí? Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro trabajo, nuestro amor y fervor por el Señor Jesucristo no solo lo va a juzgar individualmente, sino lo va a juzgar a nivel iglesia. Por eso le escribe a la iglesia, no le dice a los hermanos que están en la iglesia, sino a la iglesia que está en Éfeso. Y recordemos que dice en, no de. Si dijera de, tendríamos un gran problema hoy en día. Porque de significa pertenencia. Entonces, la iglesia de Éfeso, la iglesia que pertenece a Éfeso, y no es así. La iglesia, solo hay una sola iglesia cristiana, una, no hay muchas, hermanos, solo hay una. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice a la iglesia en Éfeso, significa la parte de la iglesia que está en ese lugar. Porque otra parte está en Veracruz, otra parte está en Boca del Río, otra parte está en México, otra parte está en Toluca, la iglesia ahí, pero somos una sola iglesia. Amén. Entonces, hermanos, el liderazgo, como les voy a decir, es parte de lo que tenemos que ver. Es un grado honroso, que en cierta forma, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, el que anhela obispado, le dice, buena obra desea. Pero es necesario, ¿verdad? Y vienen los requisitos para hacerlo. O sea, anhelar servir al Señor, anhelar ser un líder, no es malo. Es una bendición de Dios serlo, pero trae sus responsabilidades y sus consecuencias si no lo vivimos como el Señor nos marca que lo vivamos, ¿sí? Fíjense, vamos a, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Primera de Timoteo. Capítulo 3. Versículos 13 al 15, por favor. Ajá, Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Es en el Antiguo Testamento? No, nuevo. Está delante de Efesios. Adelante de la... Está atrás de Apocalipsis. Antes de No, Hebreos. está Judas, Dale. Pedro. No, antes. Mucho antes. Ah, ya. Gracias. Sí. Timoteo, primera. Diaconado, ¿qué significa? Diácono, servidor. Está al servicio. Es el segundo Timoteo. ¿Ya? A ver. Si ya lo tienen. ¿Quién lo lee? Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso que es inteligencia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces, ¿qué dice? El que ejerce bien el diaconado, ¿gana qué? Gana para sí un grado honroso. Un grado honroso, ¿verdad? Ante el Señor, ¿verdad? Entonces, y mucha confianza en la fe. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5,
Versículos 1 al 6, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 6. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces nosotros podemos ver ahí que no solo el apóstol Pablo, ¿verdad?, sino Pedro también les habla y les dice a los ancianos, yo juntamente con ellos, ¿verdad? A los ancianos está hablando al liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces le está diciendo que ejerzan bien su función ante el Señor. Y no por obligación, sino por amor, ¿no? Sí. Por amor, porque No por ganancia, sino con las ganas de hacer las cosas. sabiendo que del Señor recibiremos una corona. Por eso les digo, anhelar crecer en el Señor, anhelar crecer en la vida cristiana, anhelar servir al Señor, trae recompensas eternas. Hay una corona para el que ejerza bien el pastorado, el diaconado, el misionado, alguna función en el Señor, el evangelismo. Hay una corona para él. Decía Leonard Ravenhill, que eso ya se los he dicho varias veces, pero de todas maneras se los vuelvo a decir, así como decía, ¿no? Dice, yo no quiero llegar al cielo y ver a Pablo, Pedro, Timoteo, Spurgeon, coronados, galardonados, con gallardetes y todo, y a mí solo me toca una estampita en la frente, ¿no? Va a ser triste. Dice la palabra de Dios que algunos nos sentiremos hasta avergonzados. Ver cómo coronan a otros y a nosotros una estampita para que no te sientas mal. Sí, que llegamos a estampita. Es como cuando estés en el juicio, ¿no?, ante Dios, y te pongan todo lo que vas a hacer, ¿no? Es el juicio de Dios. Sí, es cuando estaremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque el juicio del gran trono blanco no es para el cristiano, para el que nació de nuevo, no, ese es para el que no ha nacido de nuevo. Pero el tribunal de Cristo es donde nuestras obras van a ser juzgadas. ¿Sí? Qué difícil. Sí. Cuando te pongan, o sea, decir ¿qué hiciste? Y lo que yo te pedí que hicieras, no lo hiciste. Entonces, sí. Y lo vamos a ver aquí en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Vamos a tener que ver qué tiene valor para el Señor. ¿Sí? El valor que tienen para el Señor las cosas. Y vamos a empezar a verlas. Dice, entonces ganamos la responsabilidad, pero a la vez ganamos un grado honroso para el Señor. Y como les decía, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, él anda examinando las iglesias, él no deja de examinar las iglesias. Recordemos en nuestra mente siempre al Cristo glorificado que vio Juan al inicio del Apocalipsis, con ojos como llama de fuego, ¿verdad? Con sus cabellos blancos, con sus ropas blancas, con sus pies como el bronce bruñido, ¿verdad? Ese mismo Cristo glorificado que examina todo, que ve todo, que juzga y que todo, es el que están dando entre las iglesias y es el que están dando hoy aquí entre nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo estoy tomando la presencia del Señor ante eso? Él está viendo cómo nos estamos comportando como iglesia y Él lo está examinando todo con sus ojos, que todo lo escudriñan, todo lo prueban. No hay nada que se pueda ocultar ante Él. Yo no puedo ocultar
ocultar nada ante el Señor. ¿Cuál es mi actitud a la hora de venir a reunirme a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué actitud tengo? Estoy reconociendo que me estoy reuniendo ante el Todopoderoso, que no me estoy reuniendo ante Juan Sánchez, un bonachón, bien buena onda acá, que es bien chido y nos da toda, ¿verdad? Que ese no es Cristo. Él es Señor, y sí es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, es un Dios que castiga, que disciplina, ¿verdad? Y que pone en dura disciplina a sus hijos. El Señor Jesús se está moviendo entre nosotros hoy en día. Ahorita cuando estamos aquí, aún en medio del ruido y de las circunstancias, Él está moviéndose entre nosotros y Él está examinando nuestra actitud de cada uno de nosotros. ¿Qué actitud estamos tomando ante su palabra? ¿Cuál es el motivo real por el que estoy viniendo? Él lo sabe. A lo mejor yo los puedo engañar a ustedes, a todos ustedes los puedo engañar, pero a Él no. Y Él sabe la actitud por la cual estoy viniendo aquí. Él sabe la actitud de cada uno de nosotros. Y es importante entonces que nos hagamos la pregunta: ¿estoy viniendo ante la presencia del Señor? ¿Con qué actitud estoy viniendo? Si te corren más para allá, Nos vamos corriendo. A ver. Sí. ¿Sí cabe ahí o no? Sí. a ver, córrete más para allá, eso no se puede. A ver, si quiere, jálala como un poquito más así. Ah, gracias. Buenas noches. ¿Por qué no hacerte una silla de la mesa? Muy bajita. ¿No puede pasar? Para que no esté llorando. Entonces, hermanos, esa es la parte que nosotros tenemos que meditar y ver realmente ante quién nos estamos viniendo a reunir. ¿Vengo a escuchar un sermón más o vengo con el hambre, con la pasión de realmente recibir una palabra del Señor que alimente mi vida? Vengo con el corazón abierto para escuchar lo que el Señor quiere de mí. Y vengo con esa actitud de humildad y de amor y de hambre ante Él, para que cuando Él me examine, Él diga: tiene la actitud correcta, le voy a dar. Le dice el Señor: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queremos recibir de la gracia del Señor, tenemos que ser humildes y venir con una actitud humilde. Él, como les digo, se está paseando en medio de nosotros. Es cuando dice: el que anda en medio de los 7 candeleros. O sea, nos está examinando cada rato. Su omnipresencia hace que no falte ninguna iglesia donde Él esté paseándose entre los hermanos para ver nuestra actitud y nuestro comportamiento y nuestra adoración como iglesia. Fíjense, hermanos, ahorita no lo traigo aquí en el estudio, pero me acordé estudiando el libro que les había dicho de David Plan Radical, ¿verdad? Perdón, lo hago así porque me senté ya a la misma laptop. Me estaba viendo y recordando esa parte que él decía cuando visitó a las iglesias que tienen que esconderse para poder oír palabra del Señor. Tienen que esconderse. Tienen que, en Vietnam utilizan las trampas que utilizaban los vietnamitas para los soldados, que cuando caían y eran traspasados por lanzas que habían en los hoyos, ¿verdad? Ahí ellos hicieron cuevas para meterse entre esas partes, en esas cuevas,
las tienen tapizadas de periódico y de todo para que no se oiga ni una voz afuera. Ellos se meten entre ellos. Decía este hermano que llegó a un lugar, a un cuarto, que no sé, hermanos, cuánto por cuánto tenía, pero era bien cortito, quizá 10 por 10, y había más de 70 personas ahí metidas, sin clima, sin ventiladores, sin ventanas. ¿Por qué? Porque si los descubren se los llevan. Ahí metidos. Y dice el pastor David Plan que cuando él empezó a hablarles la palabra de Dios, esa gente empezó a llorar. Pero él vio claramente que lloraban de una felicidad de recibir la palabra del Señor. Y es lo que decía el hermano, que así es la actitud de esos hermanos. Ellos cada vez que van a reunirse van con un hambre de la palabra de Dios, de recibir del Señor, de recibir de su palabra. Y ellos que están siendo perseguidos, hermanos, que no pueden como nosotros aquí, ellos no pueden ir a un café y hablar su fe y decir su fe y reunirse con... Ellos tienen que cuidarse mucho. Y sin embargo, cuando reciben la palabra de Dios, la reciben con gozo. Yo hago esta pregunta: ¿cómo estamos recibiendo la palabra del Señor? ¿Qué nos hará tener ese sentimiento? ¿Qué les llevará a tener ese sentimiento? La verdad, hermano, el sufrimiento. Y eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla, no me acuerdo cuál iglesia, dice: y estas tribulaciones y padecimientos producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nosotros. El sufrimiento produce que el Señor lleva a la gente, produce una necesidad más grande de Cristo. Hace que pongan su mirada más en los cielos que en la tierra. Y por lo tanto ellos van con una necesidad de Dios tremenda. Cuestión que nosotros aquí en Occidente no la tenemos porque estamos bien cómodos. Pero deberíamos de buscar tener esa hambre y esa sed del Señor Jesucristo. Deberíamos de buscar que al oír su palabra nuestro corazón temblara de amor y temblara por la convicción que el Señor está produciendo en nosotros. Decía este hermano que se sorprendió porque, creo que ya se lo relaté, ¿verdad? 14 a 18 horas diarias recibían la palabra de Dios y solo se detenían un momento para comer y a seguir con la palabra de Dios. No había cantos como aquí. No hay cantos, solo oración y palabra de Dios. 14 horas esa gente metida ahí, en un lugar donde no hay clima, les repito, donde no hay ventilador, donde el sol... ¿Ustedes se imaginan eso, hermano? Y sin embargo, con un hambre y una pasión, y le pedían al hermano: quédese con nosotros 2 semanas porque queremos conocer todo el Antiguo Testamento. Hermano, tengo que darles como 14 horas diarias, todos los días, no importa. Descuidamos nuestros campos con tal de recibir la palabra de Dios. Y 14 horas metidos, hermanos, escuchando. A veces nosotros no aguantamos ni 2 horas escuchando la palabra de Dios. Y ya nos queremos ir, o ya nos sentimos, ¿verdad? Que ya está incómodo, ya nos pasamos ya del límite. Y esos hermanos anhelan tanto la palabra de Dios. Entonces, hermanos, creo que tenemos que examinar. Dice este pastor que cuando él regresó de allá de Asia, inmediatamente su iglesia, que era una iglesia muy pudiente en Estados Unidos, bueno, es muy pudiente en Estados Unidos, ¿sí? Que le dijo: hermanos, vamos a armar un día y nos vamos a comportar como las iglesias perseguidas. Los viernes de reunión, se apaga el clima, se quitan las bancas con comodidades y se ponen sillas normales. No va a haber cantos, no va a haber refrigerios, no va a haber nada. Solo nos vamos a dedicar a estudiar la palabra de Dios y a orar. 6 horas vamos a estar metidos, hermanos.
Dice el hermano que al principio tuvo temor, ¿no? Pero dice después que tenían los hermanos que hacer reservaciones porque no cabían en la iglesia la gente, los viernes. Era el culto que más se llenaba, ¿no? Porque la gente descubrió una delicia en la palabra de Dios. Y es lo que nosotros no hemos descubierto. El cristianismo occidental hoy en día lo que quiere es música. Se deleita en la alabanza y en la adoración de música. Y puede pasar horas así, pero escuchando la palabra de Dios no puede aguantar ni siquiera una hora. Cuando debe de ser al revés. Lo más importante en todo es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, hermanos. Hebreo 13, capítulo 13, 20. 13, 20, 21, ¿verdad? Ajá, sí, 13, 20 y 21. 20, 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el gran pastor y Él es el único que nos puede hacer aptos para toda buena obra. Por eso necesito de Él. Como dijo David de la verdad en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Verdad? Si yo entiendo eso, si yo entiendo que Él es mi pastor, entonces yo lo voy a buscar más seguido. Yo voy a buscar la comunión con Él. Y no me va a faltar nada. Pero algo muy importante donde dice, hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Así es. Porque al entrar yo en comunión con el Señor, cada uno de ustedes al entrar en comunión con el Señor, la vida de Dios entra allí. Y entonces tú vas a hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Él lo produce en ti, como dice, haciendo Él en ustedes lo que le agrada. Él es el que mediante su poder hace que nosotros hagamos las cosas que a Él le agradan. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿verdad? Que dice, ocupaos. No dice cuidad, como algunos traducen, eso está mal traducido. Es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Por eso Jesucristo dijo, vosotros por vosotros mismos nada podéis hacer. Absolutamente nada que pueda agradar a Dios puede venir de nosotros. Necesitamos estar con Cristo, unidos en comunión con Él, recibiendo de la savia. Por eso Jesucristo habló mucho de la vid y de los pámpanos. Dice, todo pámpano que se separa de la vid no puede dar fruto, pero si el pámpano permanece en la vid, va a dar fruto. ¿Por qué? ¿Porque el pámpano se esfuerza? No, porque está recibiendo la savia, la vida de la vid. Y al automático, al recibir la vida de la vid, ¿qué hace el pámpano? Lo que le corresponde como natural, dar fruto. Y se esfuerza, da fruto. Así nosotros, si nos permanecemos en comunión con Cristo, no va a ser un esfuerzo, va a ser algo natural el dar el fruto cristiano. Nuestro problema es qué tanta comunión tengo con el Señor, cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida de estudio personal y devocional y de compañerismo aquí entre nosotros de la palabra de Dios. ¿Qué hago cuando salgo de las reuniones de estudio bíblico? Estoy en mi casa reuniéndome también con mi familia a estudiar la palabra de Dios y a orar juntos como familia. Esa es
es la parte. Por eso Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, que les va a ser dado. ¿Eso me autoriza a pedir una casa, un carro último modelo? No. ¿Por qué Jesús dijo, pidan todo lo que quieren y les será dado? Porque si tú estás haciendo lo que a Él quieres y entras en comunión con Él y la vida de Cristo entra de dentro de ti, ¿qué vas a pedir? Las cosas que a Él le agradan. Eso es. Por eso cuando el Señor dice pida todo lo que quieran, no se refiere a todo lo que queramos. Imagínense que un esposo dice, Señor, quiero otra esposa. Pues el Señor no se la va a dar, ¿verdad? Le va a mandar un sablazo del cielo, ¿verdad? O Señor, mándame una pantalla así grandota para que yo pueda estar aquí un rato en la cama. Se va a decir, te voy a mandar otra cosa para que se te quite, ¿verdad? Entonces, no nos va a mandar todo lo que queramos, sino que nosotros al estar en comunión, Dios pone sus deseos en mi corazón y entonces yo los expreso. Es lo que se está refiriendo ahí Hebreos. Él dice que Él pone en nosotros lo que a Él le agrada. Pero cuando estamos en esa comunión, por eso necesitamos esa comunión. Es vital como cristianos tener esa comunión. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Lo que les dije en un principio, Jesús sabe lo que hay en nosotros. Jesús sabe con lo que estamos batallando. Jesús sabe lo que estás ocultando. Jesús sabe lo que estás haciendo cuando nadie te ve. Él lo sabe. Todo. Como dice ese de canto, ¿no? Todo lo sabes de mí. Todo. Él sabe todo de nosotros. Hasta lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos, Él lo sabe. Así es. Sabe lo que pensamos, todo. Porque a veces hasta uno se queda o yo puedo hacer. Sí. Entonces, esa es la introducción, hermanos, a la epístola. Ahora vamos con el elogio. Jesucristo elogia a esta iglesia por unas cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Apocalipsis 2. Capítulo 2, versículos 2 y 3. 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sí, ¿verdad? Entonces dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras. El griego ahí para conozco no habla de un conocimiento intelectual, habla de un conocimiento de percepción y observación. Que yo entiendo sobre lo que ha hecho, lo que ha realizado. Así es, lo que he visto que has estado haciendo, ¿verdad? Yo conozco tus obras, te he estado viendo, te he estado examinando y conozco lo que estás haciendo. ¿Sí? Debemos, hermanos, conocer y reconocer que Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Él lo conoce. Él sabe lo que hemos estado haciendo. Él sabe nuestro comportamiento. Él sabe si en realidad hemos estado actuando todo este tiempo como cristianos o como esa. ¿Como
¿Cómo qué? Como primos. Ándale. Como hermanos o como primos o como parientes. Como hermano, como primo, como pariente. Fíjense, hermanos, nosotros debemos de reconocer, ¿verdad?, que Él nos está observando, como ya les dije, como los apóstoles, ¿verdad?, cuando dijeron al Señor Jesús en Juan 16:30, por favor, busquen Juan, capítulo 16, versículo 30. Juan 16:30. Ay, Dios mío, estoy tan cerca. No se preocupe, hermano. Veces que tenga que repetirlo, repetimos. ¿No estás buscando? ¿Sí? ¿Sí quién? ¿Eh? ¿Sí? Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Otra vez. Lo leíste un poquito mal. Vuelvo a leer. Ahora tenemos que saber que sabes todas las cosas Exacto. y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Como dicen los apóstoles, ahora sabemos que sabes todas las cosas, que nadie te puede decir algo. Entonces, eso los apóstoles reconocieron al Señor. Sabía que Él conoce los corazones de cada uno, tanto de los incrédulos como de los creyentes. Dios sabe todo lo que está viendo en nuestro corazón ahorita, como les dije en un principio, la actitud con la que estamos viniendo, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Está hablando de la vida visible y conducta, y ahí les va, de los miembros de la iglesia, pero no como individuales, sino como unidad. Jesús está elogiando a la iglesia como unidad, no como cada uno, sino como unidad. Iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. No, hermano Pancho, hermano Luis, hermana Juanita, hermano Pepe, conozco tus obras, de los demás no sé. No, está hablando de la iglesia en general. Yo conozco tus obras, iglesia de Éfeso. De eso está hablando. El Señor Jesucristo está examinando los que le decían un principio a la iglesia, pero como iglesia, como unidad. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos, hermano, individualmente afectamos a la iglesia. Todo. Y lo vamos a ir viendo. Al Señor Jesús, al estarnos hablando a través de su palabra, a través de la Biblia, nos está examinando a nosotros. La Biblia, como dice un hermano, yo puedo leer cualquier otro libro y lo leo, pero la Biblia es el único libro que me lee a mí. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia nos está leyendo. Es como un espejo que nos hace ver la situación real en la que estamos. Es la que te muestra realmente cómo estás. Es el único libro que te puede decir, estás haciendo mal, estás haciendo bien. ¿Sí? Además, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el Señor me puso a leer desde acá, desde el 7, todo, cuando llegué hasta acá, estaba yo leyendo. Sí. Él es el que nos escudriña todo. Y el Espíritu, gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo. Indispensable, por eso Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo, hermanos, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No lo contristen. ¿Por qué? Porque es el que me está ayudando en la obra de santificación progresiva en mi vida. Y no solo me está ayudando, está intercediendo por mí. Porque dice así, con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? No se oye. Nosotros no oímos, pero Él se está comunicando con Dios. acá también, ahí se lo dice aquí también. ¿Sí? Está intercediendo de una forma en que nosotros no podemos oírlo, pero Él lo está haciendo.
Si tú contristas al Espíritu Santo, ¿contristar qué es? No, pero yo estoy contristar y todos. Como yo siempre decía, sí, contristar, y luego alguien me preguntó, ¿y qué es contristar? No, pues quién sabe. Contristar, bueno, pues es cuando estamos haciendo algo malo. Es tristeza. Me da tristeza de que estamos haciendo algo malo, que no estamos haciendo lo que Él quiere o lo que Él desea. Contristar, pues exactamente, lleva la vida, no, estuvo bien, también los dos. La idea exactamente de entristecer, pero no solo entristecer, sino entristecer en gran manera. Por eso Pablo dice, lo voy a parafrasear así, hermanos, no hagan entristecer tanto al Espíritu Santo, que voy a hablar términos humanos, no hagan llorar al Espíritu Santo. Con nuestras acciones, con nuestro pecado, con nuestra conducta mal, con nuestra falta de deseo de agarrar la palabra de Dios, con nuestra vida despreocupada de la oración y de la comunión con el Señor, yo voy contristando al Espíritu Santo. No solo es el pecado lo que contrista al Espíritu Santo, es mi actitud soberbia de no depender de Dios. Cuando yo me separo de la oración y del estudio de la palabra, estoy diciendo soy autosuficiente y no te necesito, Dios. Y eso contrista al Espíritu Santo. No es solo el pecado, hermanos. Por eso Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo, hermanos, porque ese que es Dios morando dentro de nosotros es el único que los puede ayudar a crecer espiritualmente, a ser más santos, a vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si ustedes lo contristan, no los va a ayudar en las áreas que ustedes están peleando. Hermanos, hay áreas en nuestra vida donde hemos logrado acallar la voz del Espíritu Santo. Porque durante un tiempo el Espíritu Santo estuvo hablando a tu vida y a mi vida y estuvo diciéndonos, estás mal en esto, estás mal en esto, estás mal en esto, y yo no presté atención, y luego un punto donde logré callar esa voz. ¿Saben qué hice? Puse un hermetismo. Y necesito, si quiero que el Espíritu Santo vuelva a hablarme en esa área, pedirle perdón a Dios, al Padre, pedirle perdón por mi actitud y decirle, Señor, abre esa área. Porque si tú no la abres, yo no puedo abrirla. Yo sé que la cerré por mi necedad, ¿verdad? Pero necesito que la abras. Hay un término que utiliza Pablo, ¿verdad?, que dice cauterizar la conciencia, que los impíos han llegado a cauterizar su conciencia, por tanto cuando cometen un pecado horrible ni les pesa. El cristiano a veces ha logrado, hermanos, callar la voz del Espíritu Santo y ya no hay quien lo dirija en su vida cristiana. Lo han logrado contristar a tal grado que el Espíritu Santo ya no habla, ya no le dice nada a su vida. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de muchas cosas y de en realidad decirle al Señor, aquí estoy. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, perdón. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Quien lo tenga lo puede leer. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fíjense, hermanos, lo que está hablando aquí Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, ¿verdad? Y vamos a remontarnos otra vez a Apocalipsis, que dice, yo conozco tus obras y tu ¿qué? Arduo trabajo. ¿Qué significa arduo? Algo grande, algo
¿verdad? De constancia, de esfuerzo, que ahí va. Bueno, Pablo le dice más o menos lo mismo a la iglesia de Tesalonicenses, fíjense, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿De qué? Del trabajo, ¿de qué? En el versículo 3, del trabajo de vuestro amor, ¿verdad? Y después Pablo en el versículo 4 dice, porque hermanos amados de Dios, conocemos vuestra elección. ¿Qué hacía conocer a Pablo que los tesalonicenses eran una iglesia elegida por el Señor, eran gente elegidas por el Señor? Pues lo dice el versículo 3, ¿verdad? Vuestra obra en la fe, vuestro arduo nuestro trabajo en el amor, ¿y qué más? Cuando tú ves eso en alguien, hermanos, es que en verdad Dios lo ha llamado. Por eso Pablo decía, conozco su elección, hermanos. Tengo una seguridad de que en realidad fueron elegidos, porque el fruto que ustedes están dando es el fruto de alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios, que ha sido elegido por el Señor. Esos tres frutos, hermanos, simbolizan algo. El detalle es que cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, lo tuvimos, pero muchos lo descuidaron. Y el Señor está elogiando a la iglesia de Éfeso por sus obras y su arduo trabajo. O sea que la iglesia de Éfeso trabajaba arduamente por la obra del Señor. ¿Cómo está nuestro trabajo por la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué le estoy dando al Señor? ¿O estoy diciéndole, Jesucristo es mi rey, pero yo soy el primer ministro? A Jesucristo solo lo tengo para los eventos religiosos, pero en realidad quien manda en la vida soy yo. Mi yo sigue en el trono y a Jesucristo lo tengo a un lado. El que está en el corazón se llama yo. Y no nos vaya a pasar como la iglesia de la Odisea, que Jesús está afuera de la iglesia tocando. Ojo, ese no es un pasaje evangelístico que Jesús está tocando en el corazón del incrédulo. No, Jesús no está tocando en el corazón del incrédulo. Jesús está tocando a la iglesia de la Odisea. ¡Hey! Ustedes creen que estoy adentro, pero ¿qué creen? Estoy afuera. Muchos cristianos creen que Cristo está adentro cuando Cristo está afuera. Tenemos que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados. O sea, que no estés en la fe. Uno de los requisitos, bueno, no requisitos, sino fruto, hermano, es eso, el arduo trabajo en el Señor. La fe verdadera nos impulsa a actuar, no por carga, no porque es que soy cristiano, lo tengo que hacer. No, es que la fe verdadera me impulsa a actuar. Es alguien que dice, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar estático. Yo tengo que hablarle a la gente de Cristo. Yo tengo que orar al Señor. Yo tengo que interceder por las personas. Yo tengo que interceder por mi amigo, por mi familiar, por la iglesia, por fulanito, por sultanito, por aquel misionero, porque me nace hacerlo. Como les decía, del pámpano. El pámpano no dice, ¿daré uvas o daré limones? ¿Creen que el pámpano se haga esa pregunta? ¿Verdad que no? El pámpano da uvas porque es su naturaleza, da uvas. Como dice el Señor Jesús cuando habla de los falsos maestros, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Por sus frutos los van a conocer. Santiago 2:17, por favor, y otro que me busque Efesios 2:10. Santiago capítulo 2 versículo 17, ¿quién lo tiene? Y otro que me busque Efesios 2:10.
Otro encuentro. O sea, ya 2 días. Efesios capítulo 2, versículo 10. Santiago 2:17. Capítulo 2, versículo 17, 1:7. 17. ¿Quién tiene Santiago? ¿Tú? Ya tienes. Bueno, quien tenga Santiago que lo lea. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pues vean lo que dice Santiago, ¿verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Qué quiere decir? Es falsa. No es una fe verdadera. Por eso dice Santiago más adelante, muéstrame por tu fe, por tus obras. Porque la fe auténtica produce obras. No es fe y obras, no, hermanos. Es fe que produce obras. Como el fruto. Así, de la verdadera fe. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Miren, ¿verdad? Fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de que tú te convirtieras, antes de que Dios hiciera la obra en ti de salvación. Dios ya puso en ti las buenas obras. Si la fe es auténtica, ¿verdad? Dice el doctor Samuel Pérez Milos, cuando el amor de Dios constriña al creyente, es impulsado a no vivir para sí, sino para el Señor, en la misma dinámica de amor suyo que lo condujo a la entrega de su propia vida. Cuando, hermanos, en realidad el amor de Dios entró en nosotros. ¿Cuándo entró el amor de Dios? Cuando creímos. Acuérdense la cita que vimos, ¿no? Cuando vimos el bautismo en el Espíritu. Dice que cuando creímos, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que ya entró cuando creímos. Entonces el amor de Dios ya está en nosotros. Yo no sé, y ya estamos llegando un poquito allá, pero yo no sé si se acuerdan cuando dijeron, ay, estás en tu primer amor, ¿verdad? Recién llegaste a los pies de Cristo y estabas que querías ganarte al mundo para Cristo, ¿no? Casi, que a todos les querías hablar y que querías nada más estar leyendo la palabra, orando. Y, ay, es que está en su primer amor, pero pronto se le pasará. Ay, qué lindo ser. Deseando que pronto se pase el primer amor de esa persona. Nosotros, hermanos. Creo que dijiste, estamos ganando al mundo para Cristo. ¿Realmente ese término es válido? No es válido, pero... El que hace llamado a ser padre es el que te permite llegar a Jesucristo. Sí. Entonces cuando decimos que ya te ganaste a alguien para Cristo, pues como que no es concurso, ¿no? Es competencia. Porque realmente el que hace el llamado es el padre, ¿no? Así es. Es que ese es el término que la mayoría dice, ya ganamos un alma para Cristo, o algo así, ¿no? Pues yo siempre me he puesto a pensar realmente, no se trata de haber uno para Cristo y otro para quién, ¿no? O sea, cómo es la repartición, ¿no? Sí, mira, la mecánica no es como que ganamos un alma para... La mecánica es tratar de llevar a la gente a conocer a Cristo. O sea, llevarles el Evangelio de Cristo. Eso es lo que el cristiano, cuando nace por primera vez, anhela, que la gente escuche a Cristo. Escuche el Evangelio. Nosotros no vamos a convertir a nadie, pero sí hay la pasión y el deseo de hablarle a toda la gente de Cristo. ¿Por qué?
Sí, esa parte sí la entiendo, ¿no? Tú das el mensaje y entre todos alguno lo escucha y es el que realmente responde, ¿no? El llamado del Señor. Pero yo me refería al término como tal, ¿no? Pues si le ganara todo el mundo para Que se Cristo. maneja en las iglesias. Hemos ganado un alma para Cristo, dejamos y vimos la palabra y alguien confesó que Jesucristo es su Señor y Salvador, ¿no? Sí, más bien el término real debería de ser: el Señor salvó un alma más a través de la predicación en esta iglesia, a lo mejor, ¿no? Ese sería el término correcto. Pero hemos ganado. No podemos decirlo eso porque nosotros no hacemos la obra en la gente. Nosotros lo único que somos instrumentos que predicamos el Evangelio y Dios es el que actúa. Yo no puedo, no sé si algunos han visto esas Biblias grandotas así que son así en chonches antiguos. Yo no puedo con esa Biblia meterle la Biblia al hermano Julio, agarrarlo y decir: hermano, esto es la palabra, ¿verdad? No puedo. Pero cuando el poder de Dios actúa, ese mensaje es poder de Dios que penetra el corazón y transforma la vida de la persona. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también depende de uno, la voluntad de uno. Como lo decíamos ahí, de que, bueno, me hizo acordarme de una frase, no me acuerdo dónde la leí, que decía: haz todo por amor, nada por la fuerza, sino por la fuerza del amor. Entonces es lo que van a hacer en ti, la misma fuerza de amor a Jesucristo, esa fe que tú vas a ir a presentar, es la que te va a dar el fruto que va a venir. Pero si tú no tienes interés en leerlo y en cambiar, pues es como que todavía ponemos una barrera, ¿no? Nuestra fe no va a crecer. Sí, ¿no? También depende de nosotros mismos como seres humanos, nuestra convicción. Por eso dice, y quiero que hagamos una reflexión, hermano. Varios, y me incluyo, hemos estado en iglesias con doctrinas erróneas. ¿Por qué? Por no ir a la palabra de Dios y examinar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen anclas. La ancla es la palabra de Dios. Viene un viento y tú estás anclado y no te mueve. Pero si no tienes el ancla, ¿saben lo que pasa con un barco que no tiene el motor ni el ancla? El océano se lo lleva por donde él quiere. Y así pasa la vida de muchos cristianos. Están siendo llevados y azotados contra las rocas y contra aquello y contra el otro. ¿Por qué? Porque no están estudiando realmente la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la vitalidad de estudiar la palabra de Dios. Por eso los insto a que en sus casas estudien la palabra de Dios. Imagínense, Dios no lo quiera, pero yo soy hombre, hermanos. Por eso se lo repito, soy hombre. Dios no lo quiera, un día me desvío de la verdad. ¿Ustedes cómo van a enterarse si me desvío de la verdad? Como la iglesia de Berea. Yo, por ejemplo, lo que me hace reflexionar en parte en lo que recae en mi vida, ¿no? Por ejemplo, quizás siempre te dicen y esto es así, pero nunca me tomé la molestia de ponerme a leer la Biblia, a examinar lo que me están diciendo. Entonces te quedas con lo que te dicen, pero cuando lo estás platicando y examinando la Biblia, es cuando yo me quedo luego así pensando, ¿no? Porque me está cayendo el 20 de lo que estoy reflexionando, lo que está bien y está mal. Eso es lo que yo siento que me faltaba para darme cuenta de lo que me dijeron. Exactamente. Yo, por ejemplo, aquí he aprendido que muchas cosas no las entendí, que yo no sé, o lo interpretaba mal porque no entendía algunas palabras de la Biblia. Yo lo interpretaba de otra manera. Y ahorita es cuando digo, ya me cayó el 20, ¿no? Eso es así. Sí, eso como decía Francisco aquí, Berea. Acordémonos de los hermanos de Berea, ¿verdad? ¿Qué hacían los hermanos de Berea? En Hechos. Dice
que llegó el apóstol Pablo, ¿verdad? Y les empezó a enseñar. ¿Y qué hicieron los hermanos de Berea? What moment, Pablo. Hicieron, dice, a indagar en las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo decía. Las escrituras que tenían en ese tiempo, que era el Antiguo Testamento. El Evangelio no es algo nuevo, hermanos. El Evangelio está dentro del Antiguo Testamento. Entonces, los hermanos de Berea se pusieron a indagar en las Escrituras para ver si era cierto lo que Pablo decía. Imagínense a Pablo, ¿qué les pasa? Soy el apóstol, señores. Ciérrenme esas Biblias y háganme caso. Pablo no era así. Pablo, yo creo que se gozó de ver a los hermanos interesados en la palabra. Y por eso yo les digo, hermanos, estudien la palabra. Mire, conozco a gente que en realidad ama a Dios. No voy a decir nombres porque si oye este video me van a odiar más. Pero se la dedican, por ejemplo, escuchando a un pastor que tiene buena doctrina, tiene sana doctrina. Se llama Chuy Olivares, el pastor, ¿no? Tiene sana doctrina. Pero a veces el mismo Chuy, yo casi no lo escucho, pero a veces el mismo Chuy dice, hermanos, hay veces que me he equivocado y pasan 4, 5, 8 domingos y el Señor me hace ver que me equivoqué. Entonces ese domingo hablo a toda la iglesia y les digo, hermanos, me equivoqué en esto, ¿verdad? Discúlpenme, les pido perdón, me equivoqué, di mal la enseñanza, esto no era así, era así. Y digo, qué valentía de hacerlo, ¿no? Pero el problema es ese hermano y otros hermanos que están oyéndolo a distancia y que ese domingo por alguna casualidad no lo oyeron. ¿Con qué se fueron, hermanos? Con los ratos. Y no se perciben que predicó errado. ¿Por qué? Porque no estudia la palabra. Se la pasan oyendo predicaciones. Se la pasan oyendo al pastor Guano, al pastor Moguano, Turano, Tengano, Tolano, y están escuchando a 1000 pastores, pero nunca bajan a la palabra de Dios. Y es a lo que se refiere Pablo, son llevados por cualquier viento de doctrina porque no tienen un ancla. La única ancla para nosotros es la Escritura, es la única regla de fe y conducta para el cristiano. Aquí en la tierra, hermanos, Dios no nos dejó otra cosa por arriba que la palabra de Dios. Ningún anciano, ningún pastor tiene más autoridad que la palabra de Dios. La palabra de Dios está arriba y el pastor está abajo, o los ancianos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar. Fíjense, entonces dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Hermanos, la paciencia es generada a través precisamente de las obras y del arduo trabajo. Se necesita paciencia para contener un trabajo constante en el Señor. Se necesita paciencia para seguir al Señor. Y es lo que dice el Señor Jesús, le reconoce eso a la iglesia, una paciencia, algo que estaba activo en ellos, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, por favor. ¿Cuántos quieren paciencia, hermano? Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y todos debemos de pedirla, pero ahí les va como les va a venir. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. ¿Qué dijo antes que levantó la mano ella y él? Me quedé con paciencia. Quiero mucha paciencia. Pero así en grande. Ahorita van a ver el método del Señor para darnos paciencia, ¿verdad? Y hay que pedirla. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, por favor, quien lo tenga, para que ya son las 10 y todavía nos falta un tramito. Que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, hermano. Nos gloriamos porque la tribulación produce paciencia. ¿Quieres paciencia, hermano? Y es mentira. ¿Eh? Es mentira. No. ¿Qué es mentira?
Nos enojamos cuando tenemos alcohólicos, nos da la ira. Así es. Nos ponemos fuera de serio, fuera de... Nos molestamos, ¿verdad? Pero que alguien le sopló el pastor porque yo hoy tuve un problema en la escuela y ya enojada con este papá, bueno, el tío, ay, ya me puse y le contesté porque no, pero puse que ver con el señor ahí media hora a la salida y dije, Dios me mandó esto. Dice, ¿Cómo un supo? comentario de Julio, ¿para qué le esta supo? persona es que nosotros pedimos paciencia y se vieron estas personas con paciencia y como que se alejan de nosotros. Y pues yo me quedé con esa duda. ¿Por qué no pedimos así? Le podemos pedir paciencia a Dios. le tenemos que pedir porque inclusive es un fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia. Si el Espíritu Santo se está desarrollando en nosotros es paciencia. Ahora, ojo, aunque yo no se lo pida, Dios me va a enviar tribulaciones porque Él va a producir en mí la paciencia. Así de sencillo. También pienso que las tribulaciones nos vienen para probar nuestra fe, ¿no? A ver si estamos... Tienen dos funciones, una es probar, pero la otra es edificar al cristiano. Por eso el apóstol Pablo, no se sabe quién escribió Hebreos, y no voy a decir que Pablo, sino, no sé, pero el que escribió Hebreos dice que Dios al que ama disciplina. Disciplina no solo está hablando de cuando nos portamos mal, disciplina también está hablando que Dios nos mete a situaciones para conformarnos a un tipo de vida, como un soldado que es levantado a las 5 de la mañana, que tiene que salir a correr, ¿verdad? Y nada de que 5, 10, no, 5 de la mañana y ya tienes que estar corriendo, ¿verdad? Y tienen que todo, y prepararse y andar entre charcos y todo, y saltando y brincando y todo. ¿Por qué? Porque van a enfrentar una batalla un día y tienen que estar preparados totalmente. Lo mismo el Señor nos mete a nosotros en disciplinas para que nosotros podamos resistir todas las acechanzas del enemigo. Hermanos, nuestra vida cristiana, como yo se los dije y se los sigo diciendo, cuando alguien les diga, es que ser cristiano es la vida más bonita que puede haber en todo el mundo. Interiormente sí, pero para la carne, no. Espiritualmente es la vida más hermosa que puede haber. Espiritualmente es una vida llena de gozo, de paz, de amor, ¿verdad? Pero en la carne se sufre bastante. Y por eso les decía a unos hermanos, tenemos que entenderlo. Por eso Jesús, cuando lo venían siguiendo las multitudes, dice en Mateo, ¿verdad?, que de repente se voltea y les dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarte a ti mismo, ya no lo que tú quieres, ahora lo que yo quiera. Tomar la cruz, ¿qué era tomar la cruz, hermanos? Tomar el instrumento de tortura y muerte más terrible que había en esos momentos. Como diciendo Jesús, tienes que estar dispuesto a padecer terriblemente y hasta morir por mí si es necesario. Y entonces sigan. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Y empieza a hablar de los dos fundamentos. Y empieza a hablar del hombre que va a edificar algo. Dice, que primero haga cuentas, a ver si puede terminarlo. Si no tiene para terminarlo, mejor que ni lo empiece. Y está hablando de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres hacerte cristiano? Jesús le estaba diciendo a la multitud, ten en cuenta que te va a costar demasiado. ¿Tienes lo suficiente para seguirme? Sígueme. Te puede costar todo. Y prueba de ello, hermanos, está que todos los apóstoles, todos a excepción de Juan, murieron martirizados. Todos. La iglesia que fundaron los apóstoles hasta los años 1800 más o menos fue perseguida, fue torturada, fue matada. Les quitaban sus posesiones, los dejaban morir de hambre, les cortaban la cabeza, los prendían como hogueras humanas, como antorchas humanas, en vida.
Los metían a torturas tremendas. Hasta hoy en la fecha en Corea del Norte los meten a los cristianos. Cuando sorprenden a alguien que es cristiano, lo meten a torturas terribles. En Asia, mataron a sacerdotes, lo agarraron en una cruz y lo atravesaron con lanzas. Y él dijo, vamos, pero bueno, sus últimas palabras que dicen, yo estoy feliz porque lo hago y no voy a negar a Cristo en mi vida. Nunca negó a Cristo. Juan Hus, ¿verdad? Cuando fue convocado por el concilio, ¿no? Que le dijeron, retráctate de todo lo que dices. Que ahí estaba, si mal no recuerdo, hasta el Papa, estaban los cardenales, todo, y le dijeron a Juan Hus, retráctate de tus verdades. Y él les dijo, si ustedes me demuestran con la Biblia que yo estoy equivocado, me retracto. Pero si no me demuestran con la Biblia que yo estoy equivocado, no me retracto. Y lo mataron, prendiéndolo vivo en la ley. ¿Cómo se llama? Juan Hus. Entonces, hermanos, por eso Jesús dijo, te puede costar todo. ¿Estás dispuesto al precio de seguirme? Por eso Jesús está elogiando a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras y tu arduo trabajo. Estás trabajando tremendamente y tu paciencia para hacerlo. Lo reconozco. Y no solo eso, hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios nos dice que es necesario que pasemos a través de muchos sufrimientos para entrar en el reino de los cielos. Fíjense, Filipenses. ¿Cuántas Biblias tenemos? A ver. Francisco, búscame Filipenses 1, 27 al 29. Hermana Tete, Santiago 1, 3 y 4. Hermana Jenny, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 al 25. 5, del 22 al 25. 22, Ah, 22. 5, 5, 2 poquitos, 22 y 8. Y las siguientes vamos a ir así. A ver, léanos por favor para ir Es Filipenses 1:27 al 29. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en uno mismo, en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque a vosotros es concedido, no solo que creáis, sino que padezcáis por Él. Dios concede que padezcamos. Pero hay un fin, el pulirnos para vivir una eternidad con Él. A ver, ¿quién tiene Santiago 1? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué más tienen? A ver, Gálatas 5, 22 al 25. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Andamos también, ¿verdad? Por el Espíritu. Entonces, hermanos, ¿ya vieron? Seguir a Cristo te puede costar Hasta la vida. hasta la vida, pero tiene un fin glorioso. Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la condenación eterna.
El camino del Señor no es fácil, pero tiene un fin glorioso. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Hermanos, el trabajo verdadero en la obra del Señor debe ser esperado con tribulaciones, con angustias, con dolores y quizá hasta la muerte. Hechos 14:22, hermana. ¿Se me fue tu nombre? Tula. Hermana Tula, Hechos 14:22. Emanuel, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y 4. Hermano Julio, segunda de Tesalonicenses 1:4. Pero primera de Tesalonicenses, ¿qué perdón? Capítulo 3, versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Ajá. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué bueno era Pablo para confirmar los ánimos de los discípulos, ¿verdad? Confirmando los ánimos de los discípulos, diciendo: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero imagínense un motivador así. Los voy a motivar, hermanos, van a padecer, van a sufrir, pueden perder todo. ¿Cómo se sienten? Pero ¿qué dice? Entrar en el reino de Dios. Porque nuestra vista no debe de estar aquí en la tierra. Lo que el Señor nos pasa a través de muchas tribulaciones, de pruebas y todo, es para que nuestra vista esté en Cristo. Porque al final nada te llevas. Así es. Nuestra vida debe estar donde está Cristo. Nuestra vista, nuestro corazón, anhelando las cosas celestiales, anhelando la patria celestial, anhelando lo que nos espera en el Señor. ¿Emanuel? 3 a 4, ¿no? Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Eso no es, hijo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 al 4. Estás en Timoteo, primera de Tesalonicenses, esta es segunda. A ver, Julio, por lo mientras, segunda de Tesalonicenses 1:4. Él es primero de Tesalonicenses, ¿cuál? Capítulo 3, Nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjense, ¿va? La iglesia de Tesalonicenses, ¿va? Por todas las tribulaciones y persecuciones que soportáis. No que soportaste, es que soportáis. A tiempo presente, continuo. Primera de Tesalonicenses, ahora sí, 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para todo esto estamos puestos, porque también estamos con vosotros, os denunciamos y íbamos a hacer tribulaciones como ha acontecido a Israel. Ok, entonces ya vieron, ¿no? Y podemos seguir, hay más citas, y más citas y más citas, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ustedes no va a faltar las palabras sufrimiento, tribulación, persecución, porque eso es el Señor. Promete a los que le quieren seguir. Pablo, hablando a Timoteo, dice: Timoteo, todo aquel que quiera vivir realmente a Cristo Jesús padecerá persecución. Decía por ahí un pastor en la antigüedad: cuando el mundo hable bien de ti, es que tu cristianismo está muy mal. Porque ¿quién domina el mundo, hermanos? Dice el apóstol Juan en su carta: el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo te está aplaudiendo, el diablo es el que te está aplaudiendo y te está diciendo: bien, vas por buen camino, ¿verdad? Vas por el camino ancho, ahí no te muevas al otro porque te me vas, ¿verdad?
Dice, lo siguiente es algo a lo que la iglesia ha tenido que enfrentarse en toda la historia de la misma. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa parte, hermanos, es a lo que más se ha enfrentado la iglesia hoy en día y durante toda la historia. Los malos, hermanos, y los falsos maestros, profetas y apóstoles. Desde que mismo Pablo estaba fundando las iglesias, los falsos maestros ya estaban introduciéndose en las iglesias. La iglesia de Galacia es un ejemplo donde llegaron falsos maestros, ¿verdad? Y empezaron a meter un evangelio diferente. Y el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia, la epístola a los Gálatas, ¿verdad?, les dice: todo aquel que predique un evangelio diferente sea anatema, o sea, maldito, sin derecho a salvación. Cuando empezaba en los libros, cuando empezaba la iglesia que estaba ubicada en Roma, la primera, la iglesia que estaba en Roma y el Papa, en sus inicios, estamos hablando, bueno, yo en los libros he visto que iniciaba el libro de Roma, cuando se querían recuperar la Tierra Santa, le ofrecían a la gente el cielo a cambio de que fueras a luchar y matar. Y con eso tu familia ya tendrá ganado el cielo, pero tienes que luchar y dar tu vida por la iglesia. Entonces ahí había un tipo de lucro, ¿no? Que si tú vas y matas a los que no son de nuestra iglesia, ganaban el cielo. O sea, todo eso está, eso en los libros. O que si dabas una cantidad económica, el famoso diezmo, en lo que iniciaba la iglesia, que era la mitad de tu cosecha, Dios te recompensaba con una casa de oro en el cielo. Sí. Pues todo eso mencionaba del detalle. De ese detalle. Bueno, vamos a ver un detalle. El historiador Eusebio del año 300-320 después de Cristo, a un reconocido historiador también por la Iglesia Católica, tiene un libro, él escribió, que se llama así, Eusebio. Y es algo una vez que yo tuve un debate con un seminarista sacerdote a través de internet, le comenté eso precisamente. No hay nada en la historia que hable de la llamada sucesión apostólica o sucesión papal. No hay nada. En Roma, los concilios se hacían año con año en Roma, porque todos los caminos conducían, dice Eusebio, a Roma. Entonces, tanto el que vivía en Mesopotamia, como el obispo que vivía en Siria, como el que vivía en Éfeso, como el que vivía en Jerusalén, como el que vivía en Egipto, le era más fácil llegar a Roma que si decían: ahora va a ser el concilio en Mesopotamia. ¿Qué tenían que hacer el que vivía en Egipto? Tenía que subir hasta Roma y luego bajar hasta llegar a Mesopotamia, porque no había un camino hacia allá. Entonces les era muy difícil llegar a otros lados. Entonces todos los concilios se hacían en Roma. Todos los obispos tenían el mismo grado de autoridad. Pero al estar, dice el historiador Eusebio, ¿no?, al estar constantemente haciendo los concilios en Roma, el obispo de Roma empezó a adquirir una autoridad para sí que no le fue dada. A tal grado que llegó un día, dice, a reprender a un obispo que se le opuso y lo quiso excomulgar. Entonces los otros obispos lo pararon y le dijeron: espérate, tú no eres nadie para excomulgar a nadie. Esto está en el libro de la historia de Eusebio, del historiador este. Y lo lograron contener, pero como siguieron año con año haciéndolo ahí por lo mismo, ya no pudieron detener al obispo de Roma. Y en el año 195 después de Cristo, por primera vez en la historia, al obispo de Roma se le llama Papa. Pero en ese entonces, bueno, yo lo veía como una autoridad. Yo leía que pusieron que era un dogma. Y me preguntaba, bueno, ¿qué es un dogma? Es algo que te está diciendo que esto es así y punto.
y no lo puedes ni buscar ni investigar, simplemente es un dogma. Esto es, por ejemplo, que dicen, esto es verde y no lo puedes discutir, aunque sea negro. Prohibido discutirlo porque es un dogma, algo establecido por él. Entonces decía, bueno, ¿cómo le decían a la gente, muere, ve y mata, porque lo vas a hacer en el nombre de Jesús? Y es un dogma porque yo lo mando. Y era un error, o sea, era todo transgiversado. Es una forma que vivían y nunca no podían leer, nada más podían leer unas cuantas personas y te decían y tú tenías que creer. Así es. Y aquí en México se dio en lo que es Guanajuato, San Miguel de Allende. Cuando uno va, a mí me tocó ir, en cada esquina casi hay una iglesia, porque si tú decía que, por ejemplo, la familia Allende, que era la más rica de ahí, si mataba o asesinaba a Miguel Allende, Ignacio, que tuvo la independencia, si mataban unas personas, entonces para que Dios me perdone, voy a mandar a hacer una iglesia y le voy a poner oro. Yo le hago una iglesia aquí a Jesús me va a hacer una casa en el cielo. Y volví a matar y ahí está la casa para Jesús. Entonces me tocó ir y yo veía que muchas personas se persignan cada vez que una iglesia. Entonces yo las veía que persinaban y persinaban. Digo, pues aquí van a persignarse en cada esquina. Le digo, dice, ¿por qué hay tantas iglesias? Y el historiador nos dijo, porque como era de la época de la independencia, como había muchas muertes, pues para que Dios perdonara, o si tu sirviente ya lo querías azotar y los mataba, me va a perdonar Dios porque ya me gané el cielo, le di una casa, ¿no? Era como su negocio. Sí. Y no es así. No, la verdad que no. Entonces, nosotros podemos ver ahí, ¿no? Y esa es la parte, como les digo, si nosotros investigamos, indagamos, vamos a encontrar la verdad. Pero si somos perezosos, nos vamos a seguir dejando llevar por el error. Entonces los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, desde el inicio de la iglesia aparecieron y empezaron a quererse infiltrar en la iglesia. Ustedes no sé si han leído en 1 de Tesalonicenses que dice Pablo, no se dejen de mover de su manera de pensar, aunque sea como carta, como si fuera nuestra. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque llegó el punto que los falsos maestros estaban llegando a las iglesias, decían, venimos de parte de Pablo, Entonces dijeron los apóstoles, no reciban si no viene una carta firmada por nosotros. ¿Ok? ¿Qué hicieron estos falsos maestros? Falsificaban la firma de los apóstoles para llegar y decir, me dieron la autorización y ahora les vengo a predicar esto y tal, porque el apóstol me envió a corregir lo que les dio mal, ¿verdad? Eran tan fraudulentos que así entraban. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Obreros fraudulentos, ¿verdad? Y en Santiago y en Judas dice que comercian aún con las almas. Y eso podemos verlo casi en la mayoría de las iglesias. No solo hablemos de catolicismo, mormonismo, en las mismas iglesias evangélicas está pasando. ¿Qué está pasando con los falsos maestros? Saque y saque y saque y venga dinero, ¿verdad? Porque Dios te va a bendecir, hermana Tete. Usted dé lo que tenga. Cuando Marco le va a decir al que dé más oro, ya tiene ganado el cielo. Tiene bendición. Si que no dé, no tiene bendición. Sí. Cuando Dios fue humilde, lo más humilde tenía iglesia. Y hacen de Dios un mercader. Exacto. O sea, mi favor te cuesta. Y Dios no es así. El favor de Dios no cuesta. El favor de Dios es gratis. Si tú me das más, bueno, yo te voy a dar, Yo estoy esperando que tú me tires con tu palita para que yo acá de mis tesoros te bote los de allá abajo. No es cierto, así no funciona Dios. La iglesia hasta el año 1800 fue una iglesia que solo tenía lo necesario para vivir. Cuando la iglesia cambió, cuando empezó a entrar, cuando el enemigo cambió su estrategia de dejar de perseguir a la iglesia y presentarle a la iglesia un evangelio muy atractivo llamado evangelio de la prosperidad. Dios te va a prosperar, te va a hacer rico, te va a dar el carro de tus sueños, te va a dar el departamento de tus sueños, te va a dar el lugar, el trabajo que tú quieres. ¿Qué tienes que hacer? Entrégame tu dinero. Y desde ahí la iglesia empezó a desvirtuarse total, entera y plenamente.
Por eso ustedes van a escuchar los canales, entre comillas, cristianos, ¿verdad? Las maratónicas. ¿Y tú me compras las aguas del río Jordán? Esos son los que se dicen cristianos. No, es que dice que si compras esto. Sí, enlace. Yo he visto en la tele que venden hasta el agua del río Jordán y vas a hacer Pare de mentir. Pare de sufrir. Pare de mentir, les digo. Pues sí, para de mentir. Pero la iglesia, la de enlace, las maratónicas, si tú haces tu promesa, Dios te va a bendecir, te va a sacar de esa deuda que tienes. Manda tu promesa. Dios no se funciona. Aquí están todos los países. Yo sí me he tocado ver eso. Entonces, hermanos, así se han metido. Por eso necesitamos estar en la palabra de Dios. Necesitamos estar metidos en la palabra de Dios para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. ¿Sí? Y Jesús dijo, no vuelva a mi casa una cueva de ladrones. Así es. Que se enojó, agarró Se lo sacó. pero en la casa de mi padre una cueva de ladrones. Fíjense, los falsos profetas desde la antigüedad, desde los tiempos de Israel había falsos profetas, aduladores. Cuando Acab y Josafat, ¿verdad? Una unión que Dios no quiso, porque Josafat era un rey bueno ante los ojos de Dios y Acab era un rey perverso ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero como eran parientes, pues se decidieron unir, ¿verdad? Y unir sus fuerzas para atacar Siria, que estaba queriendo atacar a Israel y a Judá, ¿verdad? Y entonces el rey Josafat dice, pues que hable Dios, traigan a los profetas. Y vienen los falsos profetas y dicen que se ponen cuernos, ¿verdad? Y todo, y dice, con estos cuernos dice Dios que acornearás a los sirios y los vas a hacer pedazos. Y Josafat, como era un rey que buscaba a Dios sinceramente, dice, ¿no habrá por aquí un profeta de Jehová? O sea, ¿qué digo? Todos esos los reconoció que no eran. Y cuando traen a Micaía, el que lo trae le dice, por favor, Micaía, habla lo mismo que dicen estos, porque si no el rey te va a matar. Preocupado por el profeta Micaía. Y Micaía dice, yo hablaré lo que Jehová me dé para hablar. Dice que Micaía llega ante el rey Acab y le dice el rey Acab, ¿qué me dices con respecto a esto? Y Acab le dice, ve rey, porque Jehová entregará en tus manos a los sirios. Y le dice el rey Acab, ¿hasta cuándo te voy a decir que me digas la verdad? ¿Por qué Acab detectó que Micaía le estaba diciendo mal? Porque yo creo que Micaía, el profeta, se lo dijo en son burlona. Anda, ven, ven, lo vas a hacer pedazos, ¿no? Y si quieres que te diga lo que me dijo Jehová, pues órale, ahí te va. Vas a morir en ese enfrentamiento. Y todo Israel será disperso y se regresarán y caerán ante Siria. Eso es lo que me dijo Dios. Y vi un tribunal arriba en el cielo, donde Jehová estaba con varios espíritus. Y dijo, ¿quién hará caer al rey Acab para que vaya y pelee con los sirios? Y hasta ahí llegue. Y dice que se le acercó un espíritu de mentira y le dijo, yo induciré a sus profetas para que les profeticen mentira y él lo crea y vaya. Y dijo Dios, ve y entra en sus profetas porque lo vas a conseguir. ¿Le suena fuerte, hermanos? Aún Satanás, sus ángeles y sus demonios están bajo el control de Dios y Dios los utiliza para sus propósitos. Y ahí podemos ver el espíritu de mentira. Dios le dijo, ve y consíguelo, porque acá ya me colmó la paciencia. Entonces ve, engáñalo y que caiga en la mentira y que caiga ante los sirios, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Pero nosotros vemos desde ahí profetas falsos, con Isaías también, con Jeremías. Nosotros podemos ver cómo se enfrentaron contra profetas falsos. Nosotros podemos ver que la iglesia siempre ha sido invadida por profetas falsos, por falsos apóstoles. Hoy en día el movimiento apostólico, hermanos, es una total mentira. Bíblicamente ya no hay apóstoles. Alguien puede decir, pues si Dios estableció apóstoles, profetas, maestros, sí, pero cuando lo estaban hablando, cuando se escribió la Biblia, vivían los apóstoles. Pablo dice, y al último, como a un abortivo, me llamó a mí. Pablo fue el último apóstol llamado. No hubo otro apóstol después de Pablo que Dios llamara. Tras
tras la muerte de Juan, así como le he dicho a los católicos, no hubo sucesión papal. Históricamente, en los libros de historia seculares no hay sucesión papal. Así también le digo, hermanos, no hubo sucesión apostólica. Después de la muerte de Juan, que fue el apóstol más longevo, no hubo otro apóstol. Hasta apenas tiene 100 años atrás que empezó a surgir el movimiento apostólico profético. Y donde ahorita todo el mundo se llama apóstol. Pero para ser apóstol, y un día les voy a imprimir ese estudio y se los voy a entregar, hice un estudio acerca de eso. Para ser apóstol, Cristo te debió haber llamado directamente. Debiste de haberlo visto literalmente resucitado y Él te debió haber llamado. Tenías que haber tenido la autoridad directamente dada de Él para ser llamado apóstol. Entonces cuando dice, pregunta al apóstol tal, eso no puede ser. Eso es mentira, ese título ya no existe. Pero sin embargo ellos sí comentan, ¿no? Ellos, por ejemplo, eso que dijiste, no, yo sí lo vi, a mí me envió. O sea, eso es lo que comentan ellos. Sí, sí, no, sí, te entiendo. Dicen, yo tuve un encuentro de esta manera, ¿no? Sí, pero yo les digo, cuando me dicen eso, les digo, Pablo dijo, a mí como al último, como uno avertido, se me apareció a mí. Pablo está diciendo, yo fui el último. Ahora, la palabra de Dios dice que el fundamento de la iglesia fue puesto por los apóstoles y profetas. Si todavía hay apóstoles y todavía hay profetas, señores, el fundamento todavía no se ha terminado. Por lo tanto, la iglesia todavía no está siendo construida. Díganme a alguien que primero construye y luego termina el fundamento. No, primero es el fundamento. Primero es el fundamento. Y eso fue escrito por los apóstoles. Por eso es que cuando les dije del bautismo del Espíritu, Dios lo respaldó así, con ese don de maravillas, milagros y todo, porque ellos iban a ser los que iban a poner las bases. Y de ahí, nadie más se volvió a levantar con esos dones tan tremendos que tenían los apóstoles. Entonces, y les repito, en la historia, después de Juan, que muere Juan, que fue el apóstol más longevo, que murió casi a los 100 años, de ahí no hubo apóstol hasta apenas empezó a surgir este movimiento 100 años. ¿Por qué? Dios se olvidó de volver a llamar apóstoles durante más de 1900 años. En lo que estamos viendo es precisamente lo que Jesús dijo. En los últimos tiempos, la mentira se va a incrementar y se levantarán muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Y muchos vendrán y dirán, Jesús me llamó. El problema es que Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús real, o te habló otro Jesús. Este que acaba de morir, Jesús Miranda, que se decía Jesús en la tierra. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos, y la historia. No hay más apóstoles. Por eso, aquí en la iglesia de Éfeso, llegaban muchos diciendo, yo soy apóstol, el Señor me llamó. A ver, ven para acá. Dice, ¿qué dice? Los probaban para ver si en realidad eran apóstoles. Dice, y los hallabas mentirosos. Eso es un elogio del Señor. La iglesia examinaba a los que se decían ser apóstoles. A ver, ¿eres apóstol? A ver, vente para acá. A ver, dinos qué has hecho. ¿Cuáles son tus fundamentos, tus credenciales? A ver, todo con la base bíblica. ¿Sabes qué? Tú eres un falso. Vete de la iglesia, no te queremos aquí. Esas son las palabras y los elogios del Señor a la iglesia de Jesucristo en Éfeso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que prepararnos día a día en la palabra del Señor y en la oración para ser librados de los falsos maestros y falsos apóstoles. Y saber qué está bien y qué está mal, porque con esto tenemos que reconocer. Como dicen, seguir, hay algo que... Las 5 solas, acuérdense de las 5 solas de la Reforma. Yo con eso me guío mucho. ¿Cuáles son las 5 solas de la Reforma? Solo la Escritura,
solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esos 5 puntos debe de tener todo predicación y toda doctrina. Solo la fe. La salvación es por única y exclusivamente la fe. Por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué más? La fe, la gracia. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Solo la fe. Por eso que son Las 5 solas, las 5 bases o fundamentos. Fe, Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. y fundamentos de Los fundamentos de la reforma y de la doctrina que debe haber. O sea, es una base para las doctrinas. Fundamentos de la reforma, base de la doctrina. Sí, base de la doctrina.